Grabar. Bueno, hoy les rectifico lo de ayer, ¿no? A lo que van a hacer el curso de AutoCAD. Ya hoy abrí el grupo de WhatsApp para que sepan que ya estamos por ahí andando, ¿oyeron? Y aquellas personas que quieran hacerlo ya saben que me deben de manifestar la intención para meterlo en la lista y agregarlo al grupo, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Nosotros ayer vi como la parte teórica, por decirlo así, de lo que son las cimentaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar o vamos a hablar sobre la parte práctica, por decirlo de una manera, vamos a ponerlo aquí mejor, a ver que ya está desordenado. La parte práctica de eso que vimos ayer. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a ver un plano estructural, bueno, si vamos a presentar o a encontrarnos con algo parecido a esto. ¿Por qué le digo parecido? Porque obviamente cada ingeniero, cada calculista tiene su forma o su modelo, por decirlo así, de presentación. Es decir, yo por lo menos manejo este formato así como lo estamos viendo. Habrá otros que lo cambien, que le pongan la foto arriba, otros le ponen la foto abajo. ¿Sí me entienden? Pero en sí, la información debe de ser siempre la misma, o por lo menos muy similar. Donde que vamos a ver aquí la marquilla, yo no sé si nosotros ya habíamos hablado sobre las partes de un plano, yo creo que sí, ¿no? No me acuerdo. No, yo creo que aquí no. Cierto, bueno, y ahorita le voy a pasar como una guía donde le especifico las partes de un plano, donde aquí tenemos lo que es el contenido y aquí tenemos la marquilla. Esta parte de aquí es la marquilla, ¿no? Fíjense, obviamente, ¿qué tiene que tener la marquilla? Obviamente, información del proyecto que se realiza, toda aquella construcción que se realiza, o mucho más si va a tener un cálculo o una estructura, se le debe poner un nombre, así sea así tan básico como este, construcción de vivienda unifamiliar. La dirección donde va a estar ubicado la construcción que estamos realizando, quién dibujó, obviamente, con su matrícula profesional, y lo que contiene. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos el doblez de un plano, que bueno, lo ideal sería, bueno, puedo hacer un taller sobre que me hagan la simulación del doblez de un plano, porque fíjense que eso es algo muy importante, incluso es una de las pruebas que hacen cuando uno va a aceptar a una persona, uno le pone el plano y digo, bueno, dóblame el plano para ver si por lo menos tiene ese conocimiento. Entonces sí sería bueno que buscamos la manera de hacer esa práctica para que ustedes aprendan a doblar un plano. Porque en ese doble, cuando uno dobla el plano, debe de quedar en la parte visible, digamos en la fachada, la información de dicho plano, sobre lo que contiene el plano. ¿Esto con qué fin? Que cuando estamos manejando un proyecto, obviamente manejamos varios plano, por lo menos fíjense, en este caso de esta vivienda que es chiquita, tenemos uno que es el plano de cubierta, mírenlo aquí que es la estructura de la cubierta, tenemos uno que es el estructural, tenemos otro que son los cortes, tenemos otro que es el hidráulico y tenemos otro que es las plantas arquitectónicas. Y nada más, y esto es una casita básica. Entonces fíjense que es muy engorroso si nosotros vamos a buscar un plano, tener que abrirlo para ver qué es lo que contiene. Entonces para eso, ¿qué se hace? Al momento de doblar nosotros el plano, debemos hacerlo de manera tal que esta parte donde nos dice qué es lo que contiene, se vea sin necesidad de abrir. Obviamente aquí quien hizo los cálculos, esto por cosas, el propietario del lote, las escalas, si el plano va a estar escalado. Cuando ustedes vean esto, las indicadas, significa que digamos, cada cuadrito, cada elemento que nosotros veamos o cada detalle que presenta va a tener una escala específica. Es decir, que esto puede estar a unos 50, esto puede estar a unos 20, esto puede estar a unos 150. No necesariamente tiene que aparecer aquí el nombre o la distinción de la escala,
sino que obviamente cuando te dicen las indicadas es porque las medidas te las van poniendo así como vemos aquí, de 4 metros, 3 metros, y ya después, con lo que ya conocemos que vimos en clases pasadas, podemos estimar cualquier otra medida que nos haga falta. Entonces, bueno, tenemos eso, también nos vamos a tener, bueno, la ciudad, la fecha, y esto que vemos aquí es como la nomenclatura del plano. Entonces aquí dice, mira, este es el plano 1 de 2. Es decir, que los planos estructurales son 2 planos y este corresponde a uno de esos 2. Entonces, cuando vemos aquí esos números así, o como le digo, algo parecido, que vemos un número aquí y al lado otro con una diagonal, nos están diciendo que es un plano de un conjunto, ¿cierto? Donde de repente aquí puede hacer referencia a ciertos detalles que no se vean en este plano, pero en otro de ese conjunto sí se vean. Entonces, fíjense, por lo menos yo hago mis planos donde le adiciono estas que son las consideraciones de diseño. ¿Qué son las consideraciones de diseño? Son aquellas... ¿Cómo? Buenas noches, Alexander Bolaño, disculpe la interrupción. No se preocupe, caballero. Ustedes fíjense, ¿qué son las especificaciones de diseño? Son aquellos parámetros que yo al momento de hacer el cálculo tomé en cuenta. Fíjense que aquí, lo primero que pongo es que las dimensiones están dadas en metros, a menos que se indique algo diferente. Las especificaciones de diseño están basadas en la norma SR10 del 2010, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Donde yo viendo esa norma, yo determiné estas consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones? Que Aguachica está en una zona de riesgo sísmico bajo, el coeficiente de aceleración es 0.10, el grupo de uso, que es, digamos, esto va a ser una casa familiar, el grupo de uso 2, grupo de uso 1, bueno, ya eso depende a lo que se va a hacer, si va a ser una clínica es una cosa, si va a ser un colegio es otra, bueno, ahí hay unas definiciones en cuanto a esto del uso que nosotros lo vemos y lo buscamos en la norma, para que de aquí se va sacando algo que se llama el espectro, unas cosas ahí que no vienen al caso. El coeficiente de importancia, capacidad visible del pueblo, este es lo que yo le decía, este es la fuerza que tiene el suelo según lo que yo estimé. Yo digo, bueno, eso aguanta, o ese suelo donde yo voy a trabajar aguanta 2 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, bueno, eso lo estimé o lo puse por alguno de los métodos que nosotros ayer charlamos. Y bueno, el grado de la capacidad de disposición de energía, que es moderado, que eso, bueno, son consideraciones de diseño que uno tiene en la norma. Es bueno ponerlo, porque cuando cualquier persona u otro ingeniero lo va a estudiar o lo va a analizar, él tiene que analizar que esto sí corresponda. Lo que nos importa a nosotros, como, digamos, si no somos haciendo la interventoría, es esta parte de aquí, donde yo expongo, yo como calculista, les defino las características de los materiales. Es decir, donde digo, mira, el concreto que yo voy a utilizar o que yo planifiqué para que se utilizara en la cimentación es de 21 megapascal. Es decir, que todo lo que se va a hacer de cimentación me lo tienes que hacer con esa calidad de concreto, es decir, con esa dureza, con esa resistencia de 21 megapascales, que es lo mismo decir 210 kilos, que es lo mismo que decir 3000 psi. Todo eso son unidades de presión, sino que dadas en diferentes, ¿cómo se llama? Nomenclatura. 3000 psi es lo mismo que 3000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y es lo mismo de megapascal. También digo que ese mismo concreto se va a utilizar en las vigas y se va a utilizar en las columnas, ¿cierto? Aquí ven, si de repente yo considero que hay que hacer una variación para la columna, para las vigas o para la cimentación, obviamente yo lo anoto aquí de manera tal que el que vaya a leer el plano tenga esa información que es vital. Porque imagínense que yo hago la cimentación con un concreto de 3000 y no lo pongo aquí. Y cuando vaya allá el caballero me lo haga, no sé, de 180, bueno, me lo hace menor y se cae eso y me echan la culpa a mí porque yo no dije o no especifiqué en el plano
o de una manera clara, concisa y evidente cómo tenía que hacer el caballero el eso. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta aquí, que se deben de memorizar, es este que vemos aquí, que es el F' sub C. Cuando ustedes vean un F' sub C, si dice, no es, pero para que se lo memorice, fuerza del concreto. F' sub C, fuerza del concreto. Eso es universal, ¿cierto? Igual esto es fuerza en inglés, pero es F' sub C, fuerza del concreto. Y cuando veamos lo contrario, F sub Y, a veces F' sub Y, es la fuerza del acero. Entonces, aquí digo resistencia al acero. El acero debe tener un F sub Y 4.200 kilos por centímetro. Recuerden que esta es tensión. Es decir, que el acero, igual a este acero, también se califica o se clasifica, mejor dicho, en A33.636. Bueno, hay unos números, pero eso simplemente nos da la calidad del acero, ¿cierto? Porque si yo no le pongo esto, ustedes pueden agarrar, no sé, un acero chino, que eso con soplarlo se dobla, entonces no tengo yo como ingeniero calculista cómo defenderme cuando eso se caiga. A menos si yo lo dejo aquí plasmado en el plano, cualquier lío que se presente, mira, ahí decía, tú no le pusiste el acero que te dije, ¿cierto? Entonces, eso como es la parte inicial. También yo suelo colocarles esto que está aquí, que es importante también que ustedes lo manejen, que es la clasificación de las varillas. ¿Cómo nosotros definimos o nombramos, o por decir un nombre más claro, un sobrenombre que le damos nosotros a las varillas? ¿Qué significa? Que yo una varilla de 3/8, yo le digo que es una varilla número 3. A una varilla de media, yo digo que es una varilla número 4. Una varilla de 5/8, yo digo que es número 5. De 3/4, digo que es número 6. De 7/8, número 7. Y de 8/8, de 1 pulgada, número 8. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros damos en over y nos dicen, no, mira, pasa, aquí vamos a hacer esa viga con pura varilla número 4. Ya ustedes saben que están hablando de varilla de media. ¿Cierto? Porque hay momentos que de repente en los despieces, no sé si aquí está, sale algún despiece. Bueno, aquí hay uno de una columna. Aquí yo puedo poner, esto aquí significa 6 estribos de 3/8, pero si yo pongo aquí, esto que vemos aquí, yo puedo poner 2 varillas número 8. Pero si el que lee el plano no sabe qué significa 2 varillas número 8, es decir, 2 varillas de pulgadas, se pifea, ¿no? Queda ahí en el aire, pero bueno, el ingeniero me puso varilla número 8. ¿Qué es eso? Entonces, yo dejo el cuadrito como para que tengan esa posibilidad y es bueno que ustedes lo sepan, por lo menos que tengan claridad en esto, de que las varillas, digamos, ustedes saben que esto es el diámetro, ¿no? Pero dado en pulgadas. Esto es media pulgada, que significa que es la mitad de 2,54, que es 1 pulgada. ¿Cierto? Esto es 1 pulgada. Entonces, cuando tengan una número 8, es una que tiene diámetro de 2,5 centímetros. Y así sucesivamente es lo que nos dice esto. Entonces ya saben que cuando hablamos de números, cuando dicen una varilla número 4 es de media, una número 6 y una número 5, a eso nos hace referencia. ¿De dónde salen estos números? Como para que también tengan esa información, es simplemente dividirlo en 8. Fíjense que aquí todo se divide en 8 pedazos, por decirlo de una manera. Si vemos 8 dividido en 8, da 1. Es una varilla número 8. 7 dividido en 8, mira, es una 7/8. 6 dividido en 8, ¿a qué es igual? 6 dividido en 8, lo parto por la mitad, es una varilla de 3/8. 5 dividido en 8, que es una de 5/8. 4 dividido en 8, es lo mismo que decir 1 dividido en 2, ¿no? Si lo divido en 4 partes. 3/8, 2/8 es lo mismo que decir 1/4. Como para que si, no sé si me entendieron bien esa parte, pero con esa manera pueden como buscar un poquito más fácil cuando le dicen una varilla de un número, simplemente le ponen el 8 abajo y por ahí te puede dar idea de qué te están hablando. Si te no, vamos a poner una varilla de 3, número 3, y tú piensas, bueno, el profesor me dijo que lo pusieron un 8 abajo, es decir, 3/8. Ah, sí, 3/8.
¿cierto? Entonces, por lo menos le puede dar esa guía. Aquí también en el cuadro le pongo el área de la varilla. ¿Esto con qué fin? Fíjense, cuando nosotros hacemos el cálculo estructural, nosotros calculamos es el área de refuerzo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros aplicamos las fórmulas y toda esa cosa, la fórmula nos dará A sub S. Que bueno, los que saben de ingeniería que están por ahí, saben que la sub S es el área de refuerzo. Cuando nosotros calculamos el área de refuerzo, nos dice el programa o el cálculo que hagamos, nos dice, mira, esa columna debe tener un área de refuerzo de, pongámoslo un ejemplo, de 5 centímetros cuadrados. Aunque eso creo que nos da en milímetros, pero bueno. Nos dice 5 centímetros cuadrados debe de ser el área de refuerzo. Entonces yo vengo aquí en mi tabla y digo, bueno, si yo necesito 5 centímetros de refuerzo, yo le pongo una varilla de 10, de 1 pulgada, perdón, y eso me da la solicitud que me están haciendo de área de refuerzo. Pero ¿qué pasa? En la obra o en la columna no hay varilla de 1 pulgada o en la columna no cabe la varilla de 1 pulgada porque es muy difícil de trabajarla, ¿cierto? Para doblar una varilla de esa se necesita ya una máquina. Un perro ahí no va de chance. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo, bueno, si yo tengo esta tabla a la mano, yo puedo decir, bueno, yo puedo cambiar esta varilla de 1 pulgada, la puedo cambiar, por darle un ejemplo, por 2 varillas de 3/4. Pues fíjense, si yo sumo las 2 varillas de 3/4, ¿cuánto me da el área de refuerzo? 5,70 centímetros cuadrados. Es decir, que yo pudiera cambiar, es lo mismo decir una varilla de 1 pulgada, es lo mismo que decir 2 varillas de 3/4. No sé si me entienden ahí esa parte de que nosotros si por algún motivo en la obra no podemos tener esa varilla o porque el espacio no me da, o como digo, la misma varilla, porque una varilla de 1 pulgada es siempre bastante gruesa. Vamos a ver que me hablan por aquí. Nosotros tenemos ya te voy a explicar mejor, Carolina. Fíjate, vamos a hacerlo de una manera más dinámica. Si yo tengo una varilla, esta es una varilla de 1 pulgada. Vamos a poner esto para acá. ¿Cierto? Esto mide 1 pulgada. Vamos a ponerlo aquí. Esto es una varilla de 1 pulgada. Así se escribe. Y cuando hablo en varilla de 1 pulgada se ponen los apóstrofos. Yo tengo aquí una varilla de 1 pulgada, este círculo amarillo. Esa varilla de 1 pulgada tiene un área, vamos a poner aquí, un área de, ¿cuánto dije? 5,07 centímetros. No lo voy a poner la nomenclatura para que no se me salga. Tiene un área de 5,7. Si yo en obra necesito cambiarla por alguna razón, porque no hay, no se consigue, porque no la puedo doblar, por lo que sea, yo puedo hacer un cambio. ¿Cuál sería el cambio? Yo agarro y en vez de poner esa, yo hago una y pongo 2. Bueno, ahí uno me va a dar el lugar indicado, pero esta no me gusta, vamos a hacerla más. ¿Qué hago yo? Ya les voy a explicar mejor. Yo vengo y yo pongo, en vez de una, voy a poner 2 varillas. Pues no me quiere salir ahora el dibujito. Yo agarro y pongo 1 y 2 varillas, ¿cierto? De menor diámetro. Fíjense, está más gruesa que esta. Pero ¿qué pasa? Si cada diámetro, vamos a poner que el área, esto es una varilla, dijimos, de 3/4. Mire, varilla de 3/4 de pulgada. Vamos a ponerlo en negro. En negro, 3/4. ¿Dónde se lo puso? 3/4. Fíjense, estas 2 varillas que yo puse son de 3/4.
esta señorita y esta que está aquí. El área de la de 3/4 aquí es igual. Entonces yo veo aquí el área de 3/4 de una sola varilla es, mírenlo aquí, 225, ¿no? 225, mírenlo aquí. El área de una varilla de 3/4, mírenlo aquí. El área es 285, 5 profe. es la cosa, exacto. 285. 285. Exacto, es decir, que esta varilla tiene 2,85 por 2. Voy a hacerlo aquí por 2. ¿Cierto? Porque tengo 2,85 aquí y 2,85 allá. Y eso me da un total de, ¿cuánto da? 5,70 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que yo, si hago este cambio, estoy poniéndole un área de refuerzo superior a la que me está exigiendo el plano. ¿Cierto? Porque el plano me dice, mira, pon una de 7 de esta área, con una área de 5,07 centímetros cuadrados. Mírenlo aquí. ¿Cierto? El ingeniero me dice, no, José, ponme una varilla de 1 pulgada que tiene un área de 5,07. Obviamente, cuando yo estoy en obra, ¿cierto? Yo soy maestro, estoy trabajando con eso, por alguna razón justificable, no lo puedo cumplir, porque no hay varilla, no se consigue varilla, porque no tengo cómo trabajar ese tipo de varillas, ¿cierto? Porque si yo tengo un enramado como el que vimos ayer, trabajar varilla de 1 pulgada, eso no es fácil. Los que estamos en obra sabemos que esa varilla hay que llamar María para amarrarla, para hacerle un traslapo y más para hacerle un doblez. Esas varillas son bastantes, eso es un brazo, ponen ustedes. Eso pesa mucho. Entonces, vamos a poner un ejemplo que no podemos trabajar con esa varilla. Entonces, nosotros podemos asumir ese cambio donde yo digo, bueno, mira, yo no voy a poner una varilla tan gruesa por la razón que ya les puse, sino que yo voy a trabajar con 2 de 3/4. Y cuando me preguntan, no, porque esas 2 de 3/4 están cumpliendo con el área de refuerzo, incluso me lo dejan más reforzado, ¿cierto? Porque cuando, bueno, Mire, hace un siempre, momento. ¿Y no está en clase? Héctor, te escuchamos, o te están llamando a comer. Bueno, entonces ya saben, cuando estamos, y por eso yo dejo esta tabla como abriendo esa posibilidad que si de repente no puedes conseguir una de las varillas, tú puedas hacer esto que te estoy mostrando acá. Igual, obviamente, depende de la posición donde nos encontremos nosotros, pues yo si soy maestro, yo tengo que consultar esto. No es que yo soy malandro y no, mira, yo no lo voy a hacer con eso. ¿Sí me entiendes? Sino que obviamente yo le estoy dando una herramienta cuando ustedes estén en el caso y se les puede presentar, ustedes tengan ese conocimiento y ustedes puedan hablar, charlar y puedan hablar abiertamente de eso. Y que den la autorización para eso. Obviamente el ingeniero que está a cargo, porque si soy residente, como yo, aquí hay una ingeniera, si ella es residente, el residente puede, obviamente con autorización de la interventoría, podemos hacer eso. Pero si yo soy el que está armando el hierro, no puedo hacer eso. Obviamente, pero si me lo dicen, yo tengo que tener la claridad. ¿Cierto? Lo que yo digo, y las herramientas que yo le estoy dando es para que ustedes tengan esa claridad de que si le dicen algo, ustedes pueden tener esa parte crítica de diga, ah, yo ya sé cómo es eso. O como yo siempre le digo, si usted está en una obra y de repente hay un ingeniero machucho, que hay bastante, y el tipo está vuelto loco porque no sabe qué hacer con esas varillas de 1 pulgada que no consigue, si ustedes están por ahí, le dicen, oye, pero ¿por qué no hacemos una conversión? Mire, si cambiamos esto por 2 de 3/8, de 3/4, nos dan la misma área de refuerzo y cumplimos porque esa la tenemos guardada. Y de repente el ingeniero, cuando hay mediocre, que hay bastante, dice, ah, ¿verdad lo que dice el señor José? Vamos a hacer ese cambio. Ay, ya sabe que el ingeniero te tiene la buena porque José sabe más que el ingeniero. Pero como les digo, todo es creando un criterio para que ustedes se puedan desenvolver más adelante de una manera eficiente. Entonces,
¿Comprendieron, entendido? O no sé si, como veo que el señor José se quedó como frisado ahí. Señor. Ok. Firme. Sí, señor, Esta. entendido. Ok, entonces ya saben que eso es para el área. Cuando hablamos del peso, eso es otra parte importante. Fíjense, cuando nosotros más adelante vayamos a calcular la cantidad de acero que yo necesito para hacer un elemento, yo cuando le compro eso a la ferretería, hablando ya de proyectos buenos, grandes pues, yo no lo compro por, no, dame 200 varillas o dame una tabla de cabilla, no. O sea, se compran, para las obras se compran es por kilo, ¿cierto, profe? Exactamente, por kilos. Entonces en esta tablita te está diciendo, mira, un metro, una varilla de 1 pulgada, un metro pesa 4 kilos. Imagínense cuánto va a pesar solamente una varilla de 6 metros, pesa 20 y De pico. 6 metros, ¿Sí ven? Entonces, 4. 24 kilos. entonces fíjense que aquí yo le pongo también la nomenclatura, que este es cuántos kilos pesa un metro. Entonces, lo más común, miren, que la varilla de media pesa 1 kilo, o no es 1 kilo, yo le pongo 1 kilo, pero es 0,99. Una varilla de medio pesa 1 kilo. Entonces, si ustedes van a ¿Un comprar kilo? sí, 1 metro, ¿no? Una de 6. Pesa 6 Sí, kilos. señor. 6 Exacto. kilos, profe. Entonces, si ustedes van a comprarlo y llega a una ferretería o alguien le pregunta, mira, o sobre todo cuando hacemos las actas, es decir, cuando estamos cobrando el hierro, no se cobra, no, yo instalé 25 varillas, no. Se cobran El kilaje. por el kilo. Yo se instalaron 3.800 kilos de hierro de media o de hierro de varilla de media. ¿Cuántos kilos? Tanto. O a menos que en la partida se haga la descripción X, donde se pueda cobrar por metro, pero el hierro siempre se cobra Pero por siempre, kilo. las obras siempre lo pagan es por kilo. Exacto, entonces es importante que tú sepas cuánto vale, cuánto pesa una varilla de 5 octavos, porque si tú la instalas y después no la sabes cobrar, te pifiaste. Entonces por eso aquí le dejo también esta tablita con los kilos de cada varilla, cuánto pesa por metro. Que cuando nosotros tenemos que hacer un despiece, digamos, para determinar cuánta varilla me necesito yo para hacer una cimentación, yo tenga como y la comprar. Después yo, mira, yo necesito comprar 2.500 kilos de varilla de media. Cuando tú vas a una ferretería, te venden, y bueno, el kilo vale 1.000 pesos. Ah, bueno, entonces necesito 2 millones de pesos, 2 millones y pico. Ah, ok. Sí, entonces esto es algo que ahorita más adelante, que veamos eso en los despieces y hagamos una tabla de cantidad de elementos, ustedes con esta tablita van a poder determinar ese pesaje de esto. Aquí también, ¿qué más le pongo? Aquí vemos también los ganchos según la norma. Cuando tú vas a hacer un gancho de 180 grados, tiene que ser de 10 centímetros si es de 1/4. Las longitudes de los ganchos, si es de 90, ¿cuánto tiene que ser? El traslapo. ¿Cuáles son los traslapos? Son aquellas uniones entre una varilla y otra. Es decir, si yo voy a pegar una varilla de media con otra, debe de tener un traslapo mínimo de 40 centímetros. ¿Cierto? Si yo lo voy a pegar. Aquí cuando el tipo D, cuando estamos haciendo gancho, y para pegarlo, ahorita más adelante lo vemos, digamos, como en obra, y lo vamos a ver bien. Entonces, bueno, ya... ¿Los ganchos? Exacto. Igual yo tengo un proyecto plano más donde los ganchos lo vamos a ver mejor. ¿Pero gancho o traslapo, profe? No, los ganchos. Los ganchos, traslapos. Profe, el gancho del mismo fluye. ¿Ah? El gancho del mismo fluye. Ajá, donde pegas una con la otra. Vamos a ver que tú haces una viga de 12 metros o de 8. Entonces tú tienes... O sea, profe, la L que se le hace la pata, el gancho. No, ese es el gancho. No, el gancho es la otra cosa. El gancho, míralo aquí, que el gancho es 90. Esos son 18 centímetros o de media son 70. Pero eso igual aquí es cuando son 25 centímetros, porque ahí siempre lo hacen de 15. Como esto se saca de la norma dice 25.
Pero ¿cierto? siempre he hecho de 25, 25 y 20. Exacto. Pero si yo no lo pongo aquí, porque esto es lo que dice la norma, tiene que ser siempre de 25 el gancho hacia arriba, por lo menos en la zapata. Que si vemos es este gancho que vemos, bueno, esto me puede servir, miren. Este es el gancho, ¿no? Esto es un gancho de 90. Si lo ven aquí, este doble que hacemos hacia arriba. Y cuando hablamos de traslapo, es cuando vamos a poner un ejemplo. Yo tengo aquí estas varillas que quedaron aquí con este arranque, ¿verdad? Y yo de repente, bueno, voy a seguir la columna hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que venir aquí al lado de esta. Vamos a ver si yo vengo al lado, sino que aquí se me va a complicar hacer el dibujito, pero vamos a ver. Vengo al lado, bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Un bloque, vamos a ver. Vengo al lado y le pongo la otra varilla, ¿cierto? Mírenla. Ah, la pongo aquí. Vengo y al lado, vengo. Vamos a hacer aquí la otra varilla.